La mayoría de los historiadores españoles cargan las tintas sobre la responsabilidad de la derrota a Pío Tristán. Dos historiadores realistas del siglo XIX se ocuparon de este tema. Uno es Andrés García Camba, que tuvo la oportunidad de entrevistarse con varios veteranos realistas que habían participado en la batalla de Tucumán. La verdad que seguramente quedan muchas más anécdotas de la batalla, Juan. Seguro, por eso si querés, lo hablamos en otro momento, ¿querés? Dale. Dale. Juan, habíamos charlado un poco de cómo ya se venía dando la batalla, del embate realista y cómo había reaccionado el ejército del general. Ahora me ibas a comentar algunas situaciones anecdóticas propias de la batalla. Sí, en primer lugar fue una batalla bastante rápida al principio, aunque después tuvo su desenlace más de 24 horas después. Fue también importante por la intervención de la artillería. Fue la primera vez que la artillería argentina entra en acción y realmente con resultados bastante interesantes. El Suipacha prácticamente no participó, pero no tuvo mucho empeño. Y en Huaki la artillería prácticamente tampoco fue de mucha utilidad. Acá realmente la artillería fue bastante útil al mando del barón de Hornberg. Y las anécdotas conocidas son las que conocemos con respecto a la del barón de Hornberg. Es decir, vos te acordarás que en su momento él se adelanta él estaba en el ala izquierda, digamos. En el ala izquierda, ¿quiénes estaban? Estaba Manuel Belgrano, estaba Bernal de Espalledo, que era el jefe gallego de toda la caballería gaucha tucumana. Estaba también Superí, José de Superí, que es el jefe del batallón de castas de los negros, ¿sí? Estaba también el general Paz, que era ayudante de campo del barón de Hornberg. Sí. Y estaba también José de Moldes, que era ese coronel salteño bastante intrépido. El de la escarapela. El creador de la escarapela, que era, tenía un carácter bastante particular, no se hacía querer por nadie, ¿no? Bastante hosco, al que no le gustaba lo desafiaba a duelo. Entonces no tenía una ocupación puntual en el ejército, porque nadie lo quería tener a su cargo, se iba a sublevar el ejército si lo ponía Belgrano en alguno de los cuerpos, ¿no? Entonces Belgrano lo tuvo como un hombre de su confianza a su lado, le tenía bastante aprecio y estaba con él asistiéndolo y ayudándolo. Entonces, en un momento determinado, el barón de Hornberg decide, a pesar de él ser jefe de la artillería y del parque, decide adelantarse para hacer él personalmente una misión de reconocimiento, llevándoselo también al general Paz, sobre el ala izquierda nuestra, la derecha realista. Vos acordate que del frente no había caballería, la caballería española realista venía encabezando la marcha, por lo tanto se había ubicado en el ala izquierda de ellos, es decir, frente a Balcarce prácticamente. Pero Belgrano no sabía que no tenían caballería. No se sabía bien, porque vos acordate que también con todo el polvaredal de la marcha de los soldados, el humo, los incendios, es decir, el tierral que se levantaba cuando se venía avanzando, no se veía bien qué había enfrente. Entonces, por eso es que el barón de Hornberg decide adelantarse. También dijimos que se adelanta en forma muy imprudente, porque si los realistas llegaban a tener caballos, una caballería justo enfrente, lo podían haber llegado a capturar tranquilamente, porque se adelantaron él y el entonces teniente José María Paz solos. Supongo que se adelantaron también ante la imposibilidad de la visibilidad. Claro, se adelantaron por ver qué tenían enfrente, una misión de reconocimiento. Pero en esos casos no va un alto oficial a hacer el reconocimiento, se manda una partida, ¿sí? Y tampoco van solos. El general Paz dice que eso fue realmente una imprudencia, porque a él, prácticamente 20 años después, le tocó caer emboscado en una partida que lo tomó prisionero, de la nada. Entonces dice, bueno, realmente fue una gran imprudencia del
el barón de Holmberg de haber hecho esto, ¿no? Entrar en campo enemigo. Claro, sin los debidos resguardos, ni siquiera una escolta. Entonces, viendo que no tenía caballería, el barón de Holmberg le manda decir con el general Paz a Belgrano de que haga cargar a los gauchos de la izquierda para atacar la infantería realista. Claro, él seguramente había estado pensando que se trataba de una caballería como la que él estaba acostumbrado a ver en Europa, donde la caballería cargando contra una infantería que no está preparada para recibirla puede ser brutal, ¿sí? Claro. Bueno, pero eran nuestros gauchos, irregulares, no acostumbrados a cargar. Además, los gauchos, cuando se acercaban a una infantería que venía preparada con las bayonetas o con los fusiles y hacía el primer fuego, se dispersaban, que fue lo que prácticamente pasó en la batalla de Tucumán. Estos gauchos poco y nada hicieron. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los disparos, ¿sí? Y tenían miedo a caer ensartados en las bayonetas enemigas que ya venían preparadas. Entonces, él manda decirle a Belgrano entonces de que mande cargar. Claro, sin tener en cuenta lo que significaba la lanza en ese momento, la Claro. distancia. Es más, lo habíamos visto con los lanceros de Los lanceros Bonaparte. polacos. Claro, los polacos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hubiera correspondido hacer? Que quizás que los gauchos estuvieran escondidos para salirles por detrás. En ese caso, ahí hubiera sido más efectiva la carga de caballería, porque la infantería no estaba preparada para recibirlo, ¿no? Incluso el gaucho estaba acostumbrado a la lanza. El gaucho no estaba acostumbrado a la lanza. Nos cuenta también de que el general Paz de que hubo que darles lanzas y improvisar chuzas con tacuaras y con filos atados en las puntas, enastados, mojarras, dice él. Y que vio llorar a muchos gauchos de que se les daba esta arma porque no consideraban que era digna de ellos. No había llegado todavía el momento de que se valorizara lo importante que era el arma de la lanza en la caballería, que era formidable. La usaban los napoleónicos, la usaban los lanceros polacos, y acá medio que se resistían. Tuvimos que esperar que viniera el general San Martín para que impusiera la lanza como un arma extraordinaria de caballería y lo usaron los mismos granaderos a caballo. En la película Waterloo se ve la avanzada de los lanceros polacos. Y la efectividad que tiene. Exactamente, que es realmente brutal y hacían retroceder a cualquier caballería que los estuviera atacando. Bueno, el tema es entonces ese, de que el barón de Holmberg casi cae prisionero. Cuando el general Paz retrocede y lo encuentra a Belgrano y le pide que por favor, por órdenes de él, por instrucciones del barón de Holmberg, hay que hacer cargar a los gauchos de la izquierda, en ese momento empieza a disparar el cañón de la izquierda, que ya habían empezado a disparar los otros cañones. Empieza a disparar el cañón de la izquierda porque ya estaban a tiro esa ala correspondiente. Con ese cañonazo que dispara el cañón de la izquierda es cuando el caballo del general Belgrano se asusta y aparentemente hace una maniobra por la cual lo tira al suelo el general Belgrano, y todo el mundo pensaba que lo había sido alcanzado por una bala o por algún disparo o algo por el estilo. Cuando lo ven que el general Belgrano se incorpora, se saca un poco el polvo y se vuelve a subir, quedaron todos un poco más aliviados y más tranquilos. Entonces, en ese momento tenemos que Belgrano va a ordenar a Bernal de Espalledo que haga cargar a la caballería de la izquierda. Aparentemente la caballería de la izquierda no carga, o los gauchos les costaba ponerse en movimiento para atacar, o tienen miedo a esta infantería que viene avanzando a paso firme y marcial. El general Paz vuelve a encontrarlo al barón de Holmberg por la izquierda. El barón de Holmberg, además de ser un poco medio corto de vista, porque se movilizó demasiado, se adelantó demasiado de la línea y muy cerca de las líneas enemigas, que casi pudieran haber recibido un disparo en cualquier momento, le vuelve a decir al general Paz que retroceda y que le pida que mande cargar la caballería de la izquierda, la caballería de los gauchos. ¿Qué pasaba a la derecha? Nadie sabía nada en ese momento. Estamos hablando de lo que pasaba en la ala izquierda. Eran como dos batallas distintas, independientes de lo que pasaba en un lado y lo que pasaba en el otro, ¿sí? Entonces, el general Paz retrocede y se da cuenta que está por disparar el cañón nuestro de la izquierda, el mismo que lo hizo voltear al caballo de Belgrano. Y el capitán Santa María, que era el que dirigía ese cañón, le está haciendo señas por todos lados para que se corran, porque va a ser fuego de metralla. ¿Qué era un fuego de metralla? No era una bala rasa que va derecho. El fuego de metralla era colocar dentro de un tarro toda una serie de hojalatas, de latas, de clavos, de vidrios, que al ser disparados, desmembrar a los soldados que se les venían ya encima. O sea, cuando ya la infantería estaba cerca. Cuando la infantería está cerca, se disparaba metralla para los fines de matar o de inutilizar la mayor cantidad posible de soldados. Iba a ser fuego de metralla. Estando el barón de Holmberg y el general Paz adelante, muy probablemente les hubieran herido a ellos. Entonces, antes de poder accionar, el capitán Santa María no sabía qué hacer, les hace señas, el general Paz lo ve, parece que el varón ni lo escuchaba, ni lo oía, ni lo veía,
Entonces se lo tuvo que llevar de un brazo, hacerlo un costado para que el capitán le permitiese hacer el disparo. Empezar a hacer sus disparos. De esa manera empezó a disparar el cañón de la izquierda, que hasta ese momento había hecho solamente disparos con bala rasa. Después de eso, General Paz trata de volver hacia Belgrano para decirle que haga cargar a los gauchos. Lo encuentra nuevamente al general Belgrano. El general Belgrano dice, voy a hacerlo cargar yo personalmente. Se dirige hacia los gauchos. No sabe muy bien qué pasó el general Paz en todo este lío, pero aparentemente los gauchos intentaron cargar, avanzaron un poco, recibieron la primera descarga de fusilería por parte de los realistas que ya venían encima y de alguna manera se dispersaron. Esa dispersión de los gauchos de la izquierda hizo que arrastró a toda la ala izquierda patriota y los arrastraron al mismo Belgrano, que terminaron prácticamente cerca de San Felipe, en el sur. San Felipe. Ahora, la pregunta del millón es, perfecto, el ala izquierda se perdió porque prácticamente nos dispersaron. ¿Qué pasó con el centro y con el ala derecha? Dale, te comprometo. Eso es lo que te cuento ahora. Dale. Dale. Juan, me habías comentado sobre la anécdota del barón de Holmberg y el pedido de embestida de la caballería gaucha. Exacto. Y bueno, y las consecuencias. Y me estabas por contar cómo había trabajado el ala derecha de caballería. Bueno, a todo esto vamos a ver qué pasaba del otro lado del mostrador. Es decir, qué pasaba en el ala derecha, que fueron como dos batallas distintas, independientes, porque a pesar nuevamente de haber sido combatidas en un espacio reducido, todas estas peripecias que hemos relatado hicieron que no se supiera en un lado qué pasaba en el otro. Entonces eran como dos batallas simultáneas que se peleaban en el mismo terreno. En la derecha, vos te acordarás, tenés entonces, recordemos, era la más fuerte. Era la más fuerte, ¿por qué? Porque tenés la mejor armada. Tenés un bosque de yungas a la derecha, un bosque de yungas muy parecido a la vegetación tupida que ves hoy en lo que es el Instituto Miguelillo, sí, en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, donde mucha vegetación, muchos árboles propios de la yunga tucumana. Entonces en esa vegetación, en esos bosques, tenés escondida y guarecida bajo la sombra del septiembre tucumano, la caballería gaucha, la caballería de los dragones del Perú y los decididos de Tucumán al mando de Juan Ramón Balcarce, ¿sí? Y tenés después los batallones de infantería que estaban protegiendo el ala derecha y el centro. El primer batallón es el batallón de cazadores al mando de este francés, Carlos Forest. El segundo batallón, que está en el medio justo de todo el dispositivo, es el batallón número 6 de infantería al mando de Ignacio Warnes. Y pegadito a él tenés los negros del batallón de castas, pardos y morenos, al mando del comandante José de Superi. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente el dispositivo que teníamos. Atrás de ellos, atrás de la infantería, tenés ubicado a Manuel Dorrego con la infantería de reserva. Atento a saber dónde hace falta intervenir para ir a auxiliar a aquel cuerpo que esté retrocediendo, que necesita algún tipo de ayuda. Atrás de la caballería de Balcarce, un cuerpo de milicias de caballería santiagueño o catamarqueño, es lo que todavía los historiadores no se ponen de acuerdo de dónde era. Pero bueno, ese es básicamente el dispositivo que teníamos en el campo de las carreras, acá sobre la calle Bernabé Arauz aproximadamente. Ahora bien, empieza a avanzar la línea izquierda realista, es decir, la que estaba justo enfrente de nuestra línea derecha, ¿sí? La caballería de Tarija, 600 milicianos de caballería, venían avanzando y pegados a ellos venía el primer batallón. Los batallones realistas, a diferencia de los nuestros, prácticamente nos duplicaban el número. Cada batallón tenía aproximadamente 500 soldados. Nosotros, los nuestros llegaban a 250, 300, cuando con mucho. Toda la furia. Bueno, el primer batallón que venía acompañando a la caballería realista, que es la caballería de Tarija, era el Abancay. A la par del Abancay, siguiéndolo, venía el Cotabambas. Después del Cotabambas venía el Real de Lima. Y por último venía un cuarto batallón que se había formado con un rejunte de dos batallones realistas, es decir, el Paria y el Arequipa. ¿Por qué? Porque previamente Tristán había desprendido la mitad del Paria y la mitad del Arequipa para mandarlos por el este a ocupar Mancopa. ¿Te acordás? Entonces, junto con los granaderos. Que casualmente, muy probablemente eran las unidades de granaderos de ese batallón. Perfecto. ¿Sí? Entonces, mitad del Paria y mitad del Arequipa habían ido por el este hacia Mancopa y esos habían quedado reducidos a la mitad y de los dos hizo un solo batallón que era el último con el que cerraba las filas realistas. Que es el ¿sí? que pedía, que es el que enfrenta a Belgrano y al barón de Holmberg. Holmberg. Retroceder hasta
San Felipe. Exacto. Entonces, repasamos a ver cómo estaba planteado toda la estrategia realista. Tenés Caballería de Tarija, el Batallón Abancay, el Cotabambas, Real de Lima y este batallón rejunte entre el Paria y el Arequipa. Entonces, ¿a quién se tienen que enfrentar los patriotas? Balcarce tenía enfrente y ve que está la Caballería de Tarija aproximándose. Él está escondido, él los ve a ellos no lo ven a él. Tenemos a Forrest. Forrest está con los cazadores. ¿Con quién se tiene que medir Forrest? Forrest se tiene que medir con el Abancay, que lo tiene enfrente. Lo tenemos a Warnes. ¿Con quién se tiene que medir Warnes? Y Warnes le toca bailar con la más fea. Se tiene que medir con el Cotabambas y el Real de Lima. Son dos los que vienen en el medio, en el frente. Y tenemos a Superi. ¿A Superi con quién se tiene que enfrentar? Con este rejunte de batallones del Paria y del Arequipa. Eso es básicamente cómo está el escenario. El escenario. ¿Quién le toca terciar con quién? Exacto. Pelear con quién. El pica pica. El pica pica. A todo esto, dijimos que quienes empezaron los disparos de artillería fueron los patriotas. Y fueron los cañones de esa zona, es decir, de la ala derecha. Que debilitaron más. Los cañones de la derecha fueron extraordinarios porque los tiros fueron muy precisos y terminaron barriendo filas enteras de soldados de la Abancay. El primer batallón realista de la izquierda recibió los disparos de los dos cañones de más a la derecha nuestra. El de apoyo a la caballería. El de apoyo a la caballería y el que está en medio del batallón de cazadores y el número 6. Esos dos atacaron al Abancay. El otro, el que estaba en el medio, entre el número 6 y el de Superi, los pardos y morenos, ese le pegó al Cotabambas, ¿sí? Entonces, el Abancay y el Cotabambas fueron los primeros batallones realistas que empezaron a sufrir bajas y considerables e importantes. No solamente lo dicen las crónicas nuestras, no solamente lo dice Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, sino que también ha sido narrado por los mismos realistas. Andrés García Camba, en su trabajo, digamos, sobre la memoria de las armas españolas en el Perú, narra de que el fuego fue realmente importante y mortífero de 3 cañones, y habla de los 3 cañones de la derecha, uno de calibre de A6 y 2 de A4. Esos son los 3 cañones nuestros de la derecha que acertaron al Abancay y al Cotabambas. Y dice, los hizo trepidar, los hizo retroceder la artillería nuestra, sin que estuviera todavía interviniendo a la infantería. La infantería no avanzaba. ¿Por qué no avanzaba? Para darle lugar a la artillería que ablande a las filas enemigas, ¿sí? Cuando ya los tienen a fuego de metralla, recién tiene que avanzar la infantería, cuando ya la artillería ya no puede hacer más nada, ¿sí? Claro. Entonces, el Abancay estaba bastante deshecho por los disparos certeros de la artillería. Estaban comandados por el mayor Barrera. El mayor Barrera era primo también de Goyeneche. Entonces, al verse diezmadas sus fuerzas, sí. Se enojó, dice que agarró con todo ímpetu a los soldados, les dio una buena arenga, los pudo reorganizar como pudo y los llevó con esa bronca que tenían de haber perdido tantos efectivos a que atacaran a lo que tenían enfrente. ¿A quién tenían enfrente? A Carlos Forrest, al mayor Forrest, al mando de los cazadores de Belgrano. De esa manera fue como se empieza a entablar el combate cuerpo a cuerpo sí. Entre el Abancay y el primer batallón nuestro, que eran los cazadores, en lo que sería la batalla de Tucumán. Y ya me vas a comentar cómo hace el despliegue el ala derecha nuestra. Dale, eso te lo comentamos enseguida, ¿querés? Sí, dale. Juan, me venías contando cómo se había dado lo que llamábamos el pica-pica en la batalla de Tucumán entre las caballerías, las infanterías, y provincialmente, justamente del lado de la artillería que más daño causó, se había parado el Abancay. Exacto. Y que era el batallón más fuerte de los realistas, y diezmamos al comienzo de la batalla esa parte. Claro, es el Abancay el que encabezaba la marcha realista, estaba mandado por el mayor Barrera, que a su vez estaba emparentado con Goyeneche, era primo, y un tipo bastante aguerrido, ha sido también jefe de la vanguardia cuando lo capturaron a Huisi. Entonces Barrera... Primo de Tristán también entonces. También. Entonces, a todo esto, el Abancay era el que encabezaba la marcha. Fue el primero que apareció y fue el primero que recibió los cañonazos. Tanto el cañón de la extrema derecha como el del medio a la derecha se ensañaron con el Abancay.
con bastante precisión que desbandaron gran parte de sus soldados. Entonces la Abancay retrocede, pero Barrera, con la bronca que le genera el tema de este retroceso, anima de vuelta a sus hombres, los rehace y vuelve al ataque. A su lado tenía el Cotabambas. El Cotabambas también había recibido los disparos de uno de los cañones, ¿sí? También había recibido algunas bajas, no tantos como la de la Abancay. Entonces, por la Abancay, ya con esa furia con la que vienen a atacar, atacan. ¿Y a quién tienen frente? Lo tienen los cazadores de Forrest. Forrest sale a hacerle frente, pero te imaginas, el Cotabambas venía con 500 efectivos, habrá tenido 50 bajas con los cañonazos, a lo sumo, todavía le quedaban 450. Bastante. Contra 250 que tenía Forrest, era una diferencia bastante importante. En ese momento, el Cotabambas al lado, ¿a quién hace frente? A Warnes, a quien tiene enfrente, y a Warnes lo atacan tanto el Cotabambas como el Real de Lima. Eran dos batallones contra Warnes, que era el peor. El número 6. Eran veteranos de todas maneras, pero bueno. Pero era la peor situación de... tenía el peor caso, situación de batalla. El peor situación de batalla. Y bueno, en ese sentido, entonces, tanto Forrest como Warnes empiezan a retroceder, evidentemente. Es una marea humana la que se les viene encima y empiezan a perder territorio. Tal es así que los cañones que estaban disparando caen en poder de los realistas en ese momento. Los 3 cañones que habían estado disparándoles y que habían generado estas bajas fueron capturados por los realistas. En ese momento crucial de la batalla es que Dorrego, al estar en la reserva, ve que empiezan a retroceder y que se genera una brecha entre los cazadores y el batallón número 6. ¿Qué tiene que hacer Dorrego? Inmediatamente cubrir esa brecha urgente. Entonces, sin haber recibido órdenes de nadie, agarra su batallón de reserva y decide entrar como un trombo inmediatamente para respaldar el retroceso de Forrest, para darle tiempo a Forrest que se pueda recomponer. En ese momento providencial de la batalla también, Balcarce había estado escondido en las yungas, en los bosques de la derecha. En ese momento él esperaba de que la infantería avance lo suficiente para poder sacar a su caballería de la guarnición donde estaban escondidos. Entonces Balcarce sale y hace varios efectos. En primer lugar, espantar a la caballería tarijeña que tenía enfrente, los 600 estos que al final venían pero no me han hecho casi nada, fue muy fácil espantarlos. Con los dragones, que eran veteranos, y los decididos de Tucumán, puso en fuga a la caballería tarijeña porque le salió de la nada, prácticamente donde no se la esperaban. Una vez que hizo eso, ordenó adelantarse un poquito y converger hacia la izquierda y tomar a la Abancay por el flanco y por la retaguardia, que no se lo esperaban. Y te imaginas, cuenta Vicente Fidel López y también lo cuenta García Camba, el espectáculo de que le aparecieron los gauchos y hace la primera aparición en la historia los guardamontes, es decir, los gauchos, los decididos de Tucumán, en caballos con guardamontes que les permitían el ruido, los alaridos, ese espectáculo así de caerles de la nada por la espalda, hizo más la irrupción de Dorrego, también que tampoco se le esperaban, fue un efecto tenaz e importante sobre la Abancay que se terminó desbandando solo. Perdió su coronel y perdió sus banderas que fueron capturadas por los patriotas. Ese efecto que llevó, un efecto dominó impresionante. El Cotabambas, que estaba al lado, al ver que su izquierda ya no tenía nadie porque no tenía la caballería de Tarija, no lo tenía la Abancay que se había desmembrado, cae también presionado por tanto Warnes, a quien tenía enfrente, Forrest, que otra vez volvió a avanzar. Forrest y Dorrego, que lo atacan por ese lado, y parte de la caballería de Balcarce que atacan el flanco. Entonces, pierden banderas, pierden su coronel y entran a dispersarse aterrorizados. Ese efecto dominó también afecta al Real de Lima, que venía al lado, ver que sus flancos estaban descubiertos y fue el sálvese quien pueda. El Real de Lima también pierde su bandera, también pierde su coronel, y salen desesperados para refugiarse donde sea, porque era el sálvese quien pueda. Lo único que habían quedado, más o menos, haciendo una pelea decorosa, era este rejunte del batallón del Paria con el Arequipa, que estaba enfrente de Belgrano. Los Pardos y Morenos, que los habían puesto en jaque al batallón de Pardos y Morenos de Superí. Hasta lo habían capturado a Superí, ¿sí? Pero al ver que no tenían flanco, porque el Real de Lima ya estaba disuelto prácticamente, estos también no sabían qué hacer. Entonces aprovecharon ese momento los negros del batallón de Castas para recapturar a su líder, a su comandante, ¿sí? Y apresar a varios miembros también de este batallón. Entonces se dispersaron completamente toda la infantería realista del campo de batalla. Algunos fueron
de vuelta hacia el manantial, dice que otros terminaron por el sur yendo hacia el camino de Santiago, hacia Mancopa, buscando el amparo de este batallón de granaderos que había ido a cubrir esa zona. Cuenta García Campa que gracias a Dios, afortunadamente para los realistas, la caballería nuestra era tan desordenada que en vez de dedicarse a perseguir, a capturar o a matar a aquellos fugitivos, se dedicó ¿a qué? A saquear el parque que venía atrás. Es decir, la caballería tucumana y los dragones cayeron sobre el parque realista, capturaron las carretas, los caudales, el equipaje, ¿sí? Todo el parque, la cocina. ¿Y qué pasó? Al promediar la tarde, se dieron cuenta los 3 batallones diminutos nuestros que eran dueños del campo de batalla. Los 4 batallones realistas importantes que los duplicaban el número que tenían, ya no tenían a nadie enfrente y estaban completamente dispersados. En ese momento providencial de la batalla, Dorrego se encontró como mayor oficial a cargo en el campo de batalla. Bueno, ¿qué hacemos? Volvimos a recuperar los cañones que habían sido capturados por los realistas. Tomamos los cañones que los realistas no habían alcanzado todavía a desmontar, que estaban en lomo de mulas, y teníamos todavía las carretas del parque realista. Pero no se sabía qué había pasado con todo el ala izquierda nuestro, es decir, con Manuel Belgrano, con los gauchos de la izquierda, que al haber sido empujados en su momento por esta deserción y haber recibido en el camino esta invasión de la plaga del manga de langostas que no dejaba ver nada, no se sabía qué había sido de la vida de Belgrano y si vivía y dónde estaba y si no había sido capturado. Entonces estaba Dorrego solo y resuelve poner paños fríos. No tenía con qué perseguir a la infantería realista. Tampoco era muy prudente alejarse mucho de la ciudad porque no sabíamos qué había pasado el ejército. Entonces resolvió asegurar a los prisioneros que se habían capturado, las banderas que se habían capturado, los carruajes, las carretas, y llevarlas a todas nuevamente hacia la plaza. En la plaza vos te acordarás que estaba el capitán Benito Martínez, comandante de artillería, con 40 efectivos que había quedado para resguardarla por si acaso. Entonces resolvieron conducir todo esto a la plaza a la espera de ver qué pasaba con Belgrano y cómo había quedado todo. Pero lo importante de esto es que el 24 de septiembre a la tarde, el campo de batalla quedó en manos de las 4 diminutas columnas de infantería, que eran el batallón de cazadores, el batallón número 6, el batallón de castas, pardos y morenos y el batallón de reserva de Dorrego. Dorrego resuelve con criterio retirarse. Poco tiempo después, pocos minutos, llega al campo de batalla el mayor general, es decir, Eustoquio Díaz Vélez, que también no estuvo en la batalla y se había alejado a raíz de todo este descalabro que fue la batalla. Viendo lo que había resuelto Dorrego, resuelve aprobarlo, siendo ya él el oficial a cargo. Claro, a falta de Belgrano. Exacto. Entonces resuelve con criterio llevar todos los prisioneros y todo a la plaza. Entonces de esa manera es como el 24 de septiembre termina con el ejército realista completamente dispersado en los alrededores, Belgrano sin saber cómo había sido el resultado de la batalla prácticamente en San Felipe, con los restos de la caballería gaucha y con los restos de los dragones y decididos de Tucumán que se habían dedicado a saquear lo que encontraban, ¿sí? En la Plaza Independencia, refugiada la infantería patriota, los batallones nuestros prácticamente intactos, con las cuantas bajas que habían tenido propias del combate, junto con la artillería. Y es así como Tristán se ocupó la tarde de ese 24 de septiembre hasta el día siguiente de rejuntar a los dispersos y tratar de ver si podía ensayar alguna amenaza seria para los días siguientes sobre San Miguel de Tucumán. ¿Y cómo culmina retirarse de Tucumán? Esta negociación en realidad queda con el fin del día 24, Tristán sitiando, apostado hacia el sur de la avenida Roca, aproximadamente apuntando hacia la Plaza Independencia, Belgrano rejuntando su caballería al sur de Tristán, sobre San Felipe, y al día siguiente le aparece Tristán a sus espaldas. Entonces, Tristán se ve amenazado por la plaza con la infantería, Belgrano atrás suyo, y él sin saber cómo se había desenvuelto todo, habiendo perdido mucha parte de sus oficiales, sus caudales, su carreta, su artillería, decide no correr más riesgos y emprende, finalizado el 25 de septiembre, el retorno hacia Salta. Bueno, la verdad que muy interesante, Juan. Te agradezco y te comprometo para que sigamos charlando sobre Dale, con el mayor de los gustos. Dale.